vamos a desarrollar la silueta de un panty básico de uso diario semidescaderado. Listo. ¿Qué necesitamos como implementos tener? Nuestra regla mágica, un curvígrafo, ¿sí? La rodaja, que es importante para que podamos calcar las piezas de nuestra prenda cuando estemos haciendo ya el despiece, para después unir marcador, nuestro portaminas, que puede ser de mina 05 o 07. No les recomiendo para estos trazos que son tan finos y tan de cuidado, por decirlo así, un lápiz normal. ¿Listo? Trabajen y acostúmbrense a trabajar el patronaje con el micropuntas y unas tijeras. ¿Listo? Esos son los materiales que necesitamos para desarrollar nuestras prendas, nuestros planos y nuestros básicos. Recuerden que vamos a hacer varias siluetas en ropa interior, pero ojo, todos son básicos. De ahí ustedes pueden tener guardados los planos. ¿Listo? Recuerden que nunca se tocan los planos, no los vayan a cortar, manténganlos en un material un poco más resistente, ¿sí? Puede ser en bond, para después hacer las modificaciones que vamos a ir desarrollando en el transcurso del trimestre. Listo. Analicemos entonces la silueta que vamos a desarrollar. Es un panty semidescaderado, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que tampoco es tan rebocado en la parte del frente, ¿listo? Pero que tampoco es tan a cintura o que cubre el ombligo. Fíjense que es un panty de costados no tan amplios, ¿sí? Vamos a darle un estándar de medida y la parte de la cola es un poco cubierta. ¿Listo? ¿Cuáles son las piezas que hacen parte de un panty? Tenemos el frente, la parte de la entrepierna y el posterior. Listo. Comencemos a desarrollar nuestro plano. Siempre partimos de una escuadra que estamos haciendo, listo, hacia una de las esquinas del material, como podemos observar, para que no desperdicien papel. Dejemos un espacio y comencemos a cuadrar las medidas que ya debemos tener claro con el ejercicio que desarrollamos de reducciones. ¿Listo? Entonces, nuestro cuadro a trabajar va a ser de ancho 18 centímetros por cuarta parte. Eso debe estar sumamente claro hasta este punto. ¿Listo? Entonces, vamos a marcar en este espacio 18 centímetros, ¿listo? De ancho. Y comenzamos a desarrollar la prenda. Cuando es un panty con altura semidescaderada, recuerden que hay unos saltos estándar que a nivel industrial se trabajan, que también ya los desarrollamos y ya comprendimos el por qué vamos a trabajar estas medidas. ¿Listo? Comencemos entonces. El alto del tiro semidescaderado es de 17 centímetros. Vamos a hacer una marcación. Especifiquemos que nuestra altura de tiro en esta zona va a ser de 17 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? Como nosotros anatómicamente el cuerpo femenino no tiene ángulos perfectos en ningún lado, sino que somos un juego de curvas y de semicurvas, vamos a subir un espacio de 1 centímetro en cintura costado. ¿Listo? Marcamos aquí el centímetro y vamos a cerrar nuestra escuadra. ¿Listo? Entonces, tracemos primero el cierre de nuestra escuadra con las dos medidas que tenemos iniciales. ¿Listo? Para poder establecer el ancho del costado que le vamos a dar a esta prenda. Bien, vamos a darle un ancho de costado de 6 centímetros. A partir del centímetro que subo, recordemos, ¿sí? A partir de ese centímetro es que voy a darle los 6 centímetros. Voy a marcar sobre la línea escuadra 6 centímetros y mi costado en este espacio va a tener esta medida. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ubicarnos para poder desarrollar
la curva de cintura. Si tienen un curvígrafo, la regla de curva, ¿sí? La curva de cadera, todas estas nos funcionan. Entonces miremos. ¿Por qué vamos a cuidar aquí el ángulo? Porque al abrirlo, si no cuidamos que haya cierto sector que esté totalmente escuadrado, pues nos va a venir a formar aquí como un corazón, como una piecita rara en este punto. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer y qué vamos a lograr? Que nuestra prenda, ante todo, sea sumamente cómoda. ¿Cómo logramos esto? Recordemos que la anatomía, entre más sube, más cierra hacia la cintura, ¿listo? Y entre más baja, más amplía. Entonces, como son 6 centímetros y nos involucra cierto espacio, voy a darle un aumento en esta parte, ¿listo? ¿Para qué? Para garantizar la comodidad. Donde están los 6 centímetros del costado, voy a darle una ampliación de 0.5. ¿Listo? Recuerden, es por simple anatomía para lograr que la prenda sea muy, pero muy cómoda. Voy a marcar el 0.5 y a desarrollar mi curva de cadera. ¿Listo? Fíjense que esta queda casi que recta sin ser totalmente recta. ¿Listo? Una medida estándar que debemos tener muy, pero muy en cuenta es el ancho del refuerzo en la parte delantera. En la parte frontal siempre va a ser estándar, ¿listo? En muchas siluetas. Vamos a ver una que otra silueta que cambia, pero generalmente el ancho de la mariposa en el delantero de la prenda es de 3.5. Entonces, ojo, vamos juiciosamente a marcar 3.5 y casi que aprendernos de memoria esta medida, que es un estándar. ¿Qué pasa en esta zona? Resulta que, como les acabo de decir, no hay ángulos perfectos en nuestro cuerpo y mucho menos aquí en esta zona, que es el monte de Venus, que generalmente hay cierta grasita, ¿sí? En esta zona delicada de nuestro cuerpo. Vamos a bajar 3 milímetros, ¿sí? En la escuadra, en donde nos da el 3.5, bajamos 3 milímetros. Voy a apuntarlo un poco más grande, ¿sí? Aquí, para que comprendamos esta bajadita, este detallito que hay que hacerle en esta zona, precisamente ¿por qué? Para garantizar que orme bien el panty, que no se hagan bolsas, ¿listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una semicurva teniendo muy en cuenta el ángulo, dejándole casi 5 milímetros siempre aquí de ángulo recto para que al abrir la pieza al doblez no nos vaya a quedar una forma de corazón. Entonces, tengamos muy en cuenta esto y empatemos de esta manera la semicurva. ¿Listo? ¿Cómo voy a hacer la curva? De la pierna, resulta que nosotros tenemos el mejor compás, que es nuestra muñeca. ¿Listo? Entonces, ojo, voy a empatarla, ¿sí? Hacer mi curva. De una manera suave, soltemos esas manos, chicos, y miren que este es el concepto de la curva de pierna. ¿Por qué no la hacemos tan abajo? Porque nos va a quedar como un pañalito, nos va a quedar incómodo aquí en el movimiento de la pierna para nuestra usuaria. ¿Por qué no la hacemos tan rebocada? Porque se va a salir como un gordito que generalmente las mujeres tenemos en esta zona. Entonces, ojo, este es el tamaño ideal de mi pierna. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Voy a buscar que con alguno de los curvígrafos que tenga disponibles pueda retrasar o volver a trazar mi curva, así sea en 2 tiempos, chicos. Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar la parte que se acomode, ¿listo? Del trazo de mi curva, no importa que sean más tiempos. En ropa interior nos toca jugar con las líneas, ¿sí? Para desarrollar curvas perfectas. Podemos decir que esta es nuestra prenda, ¿sí? Terminada, la parte delantera de nuestro panty básico. Señalizaciones, perdón. Vamos a llevar nuestra pieza enfrente al doblez, ¿listo? Voy a decir que esta es mi cintura, que esta es mi pierna, que esta es mi refuerzo, mariposa, entrepierna, como se quiera decir industrialmente, generalmente a la pieza aparte se le dice mariposa. Y que este es el costado. ¿Listo?
Para mayor comprensión, volvamos a retrasar, ¿listo? Las líneas principales. Cintura, terminemos aquí. Línea recta en frente, semicurva en la entrepierna o en la parte del refuerzo, y para mi pierna vamos a retrasar, ¿listo? En 2 tiempos mi curva, no hay lío, que ustedes la vean que no queda tan cerrada. Ya les voy a dar una medida para que nos queden muy parecidas nuestras curvas, ¿listo? Recuerden que esta curva del costado es una curva casi recta, pero lleva una insinuación, entonces es mejor trabajarlo con una gota o con un curvígrafo que no tenga tanta curva, o con la regla de cadera, la semicurva de cadera que ustedes deben tener. ¿Listo? ¿Qué medida les voy a dar? Voy a marcar aquí el ángulo, ¿sí? Aquí es un ángulo de 90 grados que fue el ángulo inicial, para que tengamos en cuenta y hagamos esta prolongación. ¿Listo? Esta prolongación que puede ser aquí. Ya les voy a explicar cómo vamos a hacer. Voy a sacarla aquí, 45, y aquí, y simplemente, ¿qué voy a hacer? A los 45 grados voy a lanzar esta diagonal y vamos a tomar la medida, que son 13 centímetros, ¿listo? ¿Para qué esta medida? Para trabajar todas las curvas que nos queden muy parejas. Bien, desarrollamos la parte del posterior. Vamos a desarrollar entonces en este espacio la parte del posterior. ¿El ancho de la cintura cambia? No cambia. Es el mismo, son los mismos 18 centímetros, ¿listo? ¿Qué voy a hacer? Prolongo, ¿listo? Y sobre esta voy a comenzar a trazar mi línea. Hay algo sumamente importante, mis chicos. Voy a remitirme nuevamente a la imagen. ¿Qué hay aquí que no hay acá? El frente generalmente es planito. ¿Qué hay aquí? Hay un volumen. ¿Qué pasa si le dejamos el mismo largo de tiro? Nos quedaría muy incómoda la prenda y no sería estética, y definitivamente no es el mismo largo. ¿Qué pasa con este aumento de volumen? Hay que alargarle el tiro. ¿Cuál es el estándar de medida de incremento? Voy a colocarles por acá. Largo de tiro posterior, ¿sí? Siempre es 2 centímetros más. Pare de contar. 2 centímetros más, ¿por qué? Porque hay un glúteo, porque hay unos volúmenes, porque nos toca acomodarnos a la silueta que estamos trabajando. Siempre, siempre como patronistas debemos trascender y analizar muy bien la silueta a la que le estamos desarrollando. En este plano estamos desarrollándole a una mujer que hay glúteo y hay un volumen. ¿Listo? ¿De qué largo entonces vamos a colocar nuestro tiro posterior? Miren acá, si tengo 17 en el tiro frente, voy a colocarle que son 19 centímetros. Marco y hago prolongación de mi escuadra. ¿Listo? Y cierro verificando medidas. Perfecto. Al otro extremo. Podemos decir que este es nuestro cuadro, nuestra base en donde vamos a desarrollar el posterior. ¿Qué más vamos a hacer? Volvamos a marcar para que tengan muy en cuenta y nunca se nos vaya a olvidar. 19 centímetros de largo de tiro posterior y los mismos 18 centímetros que ya sabemos de dónde nacen. Perfecto. En cuanto al costado, ¿qué le vamos a hacer? No le vamos a hacer nada diferente, debemos hacerlo exactamente igual, tal cual, pasar todas estas indicaciones al posterior, porque
o si no tendríamos graves problemas de empates. Perfecto. ¿Cuáles eran las indicaciones? Subimos 1 centímetro, ¿sí? Marcamos 6 centímetros sobre el costado y ampliamos 0.5. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Verificamos que nuestra curva, la curva que marcamos con el curvígrafo, nazca exactamente en el mismo punto. Acostúmbrense a tomar este tipo de medidas también con los implementos que estamos utilizando. ¿Para qué, mis chicos? Para que los costados y las piezas que después vamos a unir, en este caso nuestros costados, nos queden perfectas. ¿Listo? Podemos también tomar la pieza de la cintura o podemos hacer una inclinación de cintura igual. Estas dos piezas, tanto frente como posterior, pues nunca se van a unir por la cintura. Vamos a terminar de una vez retrasando para que nos quede muy claro este aspecto del ángulo del posterior. Si quieren, de una vez marcamos un piquete en el posterior. Generalmente la mayoría de marcas de ropa interior trabajan en la parte posterior la marquilla, para eso sería el piquete. ¿Listo? Hay otras que las trabajan aquí en el costado, pero generalmente son muy incómodas. Listo, hagamos entonces nuestro centro atrás y vamos dándole de una vez las marcaciones. Perfecto. ¿Cuál es la gran diferencia también en este sector de nuestro centro atrás? Revisemos. La mariposa es mucho más amplia. Por eso es que, dependiendo el desarrollo del posterior que estemos haciendo, la mariposa va a ser diferente, por el contrario del frente, que estandarizamos. Recordemos que esta medida tiene 3.5 y es una medida estándar. Importantísimo. Listo. En el posterior, para esta prenda, vamos a dejarle 4.5 centímetros de amplitud. ¿Listo? Entonces, vamos a medir 4.5 centímetros. La bajada del 0.3 se la vamos a hacer exactamente igual. Midamos 0.3. Hagámosle la bajada de los 3 milímetros exactos, no más, no menos. ¿Por qué? Si le hacemos más, ya nos va a quedar una caída rara en este punto. ¿Listo? Busquemos el curvígrafo que se acomode de mejor manera a esta curvita cerrada y retrasémoslo de una vez para que vayamos teniendo muy en claro las curvas de nuestro panty. ¿Listo? Miren. ¿Con qué vamos a jugar? Hay unos panties que en la pierna, ¿sí?, se están metiendo. Todo el día como que estamos acomodando panty y eso es, digamos que hasta vergonzoso, ¿sí?, e incómodo, lógicamente. La prenda debe ser muy cómoda, tanto que ni se sienta, ¿sí?, con la adición de elásticos, de costuras, que elongue, que no se vaya a reventar, que no sintamos las piernas apretadas. Entonces, este desarrollo se hace de la siguiente manera. Siempre vamos a hacer hacia abajo, ¿sí?, la curva, y hacia arriba empatamos de esta manera. Entonces es una cóncava y una convexa lo que estamos desarrollando. ¿Listo? De esta manera, al sacarla, al hacerla convexa, ¿qué estamos generando? Comodidad, ¿sí? No le vamos a sacar tanta curva, porque si no, esas aleticas que se forman cuando le hacemos mucha curva, pues no van a ser cómodas y también va a ser problemático para la parte de confección. ¿Listo? Busquemos entonces empatar la curva en 2 tiempos de esta manera y busquemos acomodar nuestra curva de mejor manera en este sentido. ¿Listo? Fíjense que hay que buscarle las proporciones y el juego de las curvas. Ustedes ya con toda la experiencia que tienen en tercer trimestre, pues lo van a hacer de manera más fácil. ¿Listo? Fíjense que ya tenemos el desarrollo de nuestra prenda, tanto frente como posterior. Procedemos entonces a la señalización. Aquí les voy a colocar la medida del ancho de esta mariposa,
¿listo? No se vayan a olvidar de bajarle estos 3 milímetros que son importantísimos en esta área. Aquí, ¿qué hicimos? Repetir lo de nuestro primer costado. Subimos 1, marcamos 6 y sacamos 0.5 en la bajada de la cadera. ¿Que por qué subimos 1? Para lograr una semicurva. ¿Que por qué no se la bajamos o se lo subimos desde aquí, desde la línea de tiro? Porque nos queda mucho más largo de tiro y ya es una prenda que no va a ser semidescaderada. ¿Listo? Tengamos en cuenta todos esos detallitos. Y también, ojo, importantísimo, qué tela vamos a utilizar para poder marcar la señalización correcta, ¿sí? Este es el hilo tela de la licra algodón, entonces, o del tejido circular. Hilo tela, licra, algodón, o tengamos en cuenta, muy en cuenta, el tejido circular, que es el que tiene el hilo tela hacia el lado de la urdimbre. ¿Listo? Lo contrario sucede con las licras, polilicras, las poliamidas, ¿sí? Que son en tejidos tricot y el hilo es totalmente lo contrario. Entonces vamos a colocar aquí hilo, licra nylon. Listo. De igual manera, hagamos la señalización en nuestra pieza posterior. Marcamos los hilos según sea el acomodo de las telas que les vamos a colocar. ¿Listo? Recuerden que cuando ya definamos, le acomodamos de mejor manera. El hilo tela es importantísimo, chicos, aquí en ropa exterior, en ropa interior, que lleve un gran porcentaje del espacio de nuestro plano para que las especificaciones entre áreas sean muy claras. Entonces, nuevamente, este sería el hilo licra algodón y este sería el hilo licra nylon. ¿Qué vamos a señalizar? Voy a colocarle aquí que es mi pieza posterior, ¿sí? Que es un panty básico que va a ir, miren el doblez, por 1, ¿listo? Y que mi talla es medium. De igual manera, hacemos las marcaciones respectivas en nuestro delantero. Panty básico, mi pieza es la pieza delantera, va a ir por 1 y en talla M. Ya ustedes detallan, ¿sí? Revisan en qué tela van a aplicarlo y este sería nuestro panty. Vamos a ver el desarrollo de la pieza que se llama mariposa. Vamos a realizar el despiece de nuestro panty básico. La idea es que, como ya aclaramos, el plano no se mueva. Tengo en esta pieza el papel que va a ir al doblez y voy a respetar la línea que escuadré inicialmente. Revisen acá, verifiquen que quede muy acorde al doblez del resto del papel para poder calcar. La mejor herramienta que podemos tener para calcar en ropa interior y todas las piezas que ustedes quieran desarrollar de patronaje es la rodaja. Entonces, ¿de qué manera voy a hacerlo? Sostengo y voy calcando las líneas para lograr que el punteado me dé una línea pareja. Calco exactamente por donde desarrollé las líneas en la pieza. ¿Listo? De esta manera voy de una vez a despiezar frente y posterior. Ustedes dirán, pero ¿y la mariposa? Si el panty se compone de delantero, mariposa y pieza posterior. ¿Qué pasa? La mariposa la desarrollo cuando ya tenga despiezados y recortadas las piezas, tanto de delantero como posterior, y ya les explico por qué.
Entonces, revisemos si se alcanza a notar por dónde están las marcaciones del punteado. Vamos a recortar por nuestra línea punteada. ¿Cuál es como el truco que hay para que exista un buen recorte? Sostengan la pieza, chicos, y realicen un corte pequeño. Revisen muy bien las líneas por donde van a recortar, que el corte sea rápido y nunca cierren total las tijeras para que no les quede esos picos en el tramo, ¿sí? Para que exista un corte parejo. Entonces, recortamos las piezas, hacemos el despiece tanto de la pieza frente como del posterior para poder desarrollar la mariposa. Importantísimo, ya les explico el por qué debemos hacerlo de esta manera. Si lo hacemos sobre el plano de la mariposa, de pronto quedan espacios sin llenar y genera material sobrante al lado y lado. Entonces, como podemos observar, aquí está la primera pieza, que es la pieza del delantero. Fíjense que ya tenemos la pieza del frente y nuestra pieza del posterior, ambas despiezadas. ¿Listo? Si pueden revisar la parte del corte, cómo se ve de parejo, de la manera en la que les expliqué anteriormente. Para desarrollar la mariposa, ¿qué necesitamos? Volver a colocar al doblez nuestras dos piezas y una pieza de papel también al doblez. ¿Qué es lo que queremos lograr desarrollándolo de esta manera? Que haya una continuidad en la pierna. Importantísimo que la curva de la pierna se mantenga. ¿Para qué? Para que no comencemos en los siguientes procesos, que son el corte, la confección, a tener desfases en estas piezas y que la mariposa se vea muy entrada o muy salida, puede haber la posibilidad. Entonces hay que revisar muy bien que quede continua esta parte de la pierna. De esta manera vamos a realizar todos los desarrollos, ¿sí? Sea el diseño que sea. De esta manera es que hacemos la mariposa. Vamos a hacer una escuadra. A partir de esa escuadra medimos 12 centímetros, que es la medida estándar, ¿sí?, del largo de una mariposa. Escuadro donde terminamos los 12 centímetros y voy a hacer lo siguiente. Teniendo en cuenta que la mariposa generalmente se le debe colocar una pieza de algodón 100% en la parte interna, la que va a la piel, por salubridad, por cuidado e higiene personal. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener en cuenta? El algodón es una tela rígida, es una tela de tejido circular, pero no elonga. Entonces, vamos a darle de una vez aquí en el alistamiento de nuestro patrón unos milímetros más de amplitud a la pieza de la mariposa. ¿Por qué? Si podemos observar el recorrido de la pieza baja del posterior, donde une con la mariposa, es largo. En esta parte, cuando hay una semicurva como la que vemos, este arco que está formando aquí, ¿sí?, en esta parte suele elongarse demasiado esta tela, ¿sí?, si no hacemos la unión de estas piezas correctamente. ¿Listo? Entonces, por esa razón y por la tela del algodón 100% rígida, vamos a darle un espacio en este momento, cuando estamos aquí alineando, de 2 milímetros en el posterior. ¿Listo? Esto lo vamos a hacer también con todos los desarrollos que hagamos, que realicemos. Voy a calcar dónde está mi línea y hasta dónde tiene la curva. ¿Listo? Dejamos un momento la pieza del posterior y nos vamos al frente. El frente, como siempre, el recorrido va a ser un poco más corto. Vamos a dejarle 1 milímetro desfasado al ancho del refuerzo solamente. ¿Listo? Calcamos
Y recordemos muy bien, 1 milímetro de desfase en el frente y 2 milímetros de desfase en el posterior. Listo. ¿Qué quiero lograr? Miren que estoy verificando que me quede muy bien alineada la pieza. ¿Qué voy a lograr? Una curva, ¿sí?, de pierna que sea muy exacta, que sea muy pareja para que la prenda se vea estética, que sea armónica y sobre todo que sea una prenda que orme muy bien. Listo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Con mi curvígrafo sostengo de esta manera y digo, listo. Aquí puede ser la constante de el recorrido de mi pierna. ¿Listo? Sostengo el curvígrafo y voy a trazar sobre esta línea. Miren, de esta manera puedo verificar ya con la curva, ¿listo?, donde marqué anteriormente mi recorrido de posterior y puedo verificar con la curva donde marqué mi recorrido del frente. Alisto de una vez las dos mariposas, empatando e igualando el otro material para poder proceder a el ensamble, que lo voy a desarrollar lo más acercado posible a un ensamble de confección. Tengo mis piezas completas, posterior, frente, y las dos piezas de la mariposa, una en algodón 100% y la otra en la tela base que estemos desarrollando. Una vez tengo separadas todas mis piezas, fíjense que simplemente es hacerle el embolsado a esta pieza para que no se compliquen, doblen el papel, porque lógicamente el material en papel no podemos devolverlo como si fuera una tela normal, y de esta manera también vamos a hacer embolsado por acá y embolsado por el frente. Podemos hacerle una marquita cuando estemos embolsando la tela, indicando que este es el frente, ¿sí?, el derecho de la tela. Miren cómo embolsamos los costados. Y esta es nuestra prenda física en volumen para que analicen el alto, el ancho de la pieza, los recorridos y sobre todo la parte en la que ensamblamos las piernas. Aquí terminamos la silueta del panty básico con todas las especificaciones. Recuerden que hay que practicar mucho. Cuando ya tenemos deslizadas todas las piezas, ¿listo? Recuerden que son dos mariposas, vamos a embolsarlas, ¿sí? Dóblenle el espacio de la costura de igual manera por dentro para que no tengan que hacerle movimientos que no son en el papel. Lógicamente no se va a comportar como la tela, pero con este ejercicio es importantísimo analizar más que todo el volumen, las uniones, chicos. Este tipo de ejercicios de desarrollar el volumen en la pieza de papel nos sirve muchísimo para verificar nuestro plano, que todas las piezas estén perfectas, ¿listo? Y que podamos tener este resultado comparativo a la prenda que estábamos desarrollando, en este caso nuestro panty básico. Aquí está el desarrollo de nuestra primera silueta de panty, que es el panty básico.